Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por la oportunidad de continuar estudiando su palabra juntos. Vamos a iniciar la enseñanza con el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 16. La leemos juntos en la pantalla. Dice la Escritura: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Este versículo nos advierte de que cuando nosotros estamos en el camino de la sabiduría, u otra traducción también dice de la vida, y nos apartamos de esa vida y de esa sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, podemos llegar a un veloz deslizadero y terminar en la misma muerte, en un cementerio en nuestra alma y al lado de personas que estén también igualmente endurecidas y perdidas. Y vamos a ver el día de hoy el pecado de David, que nos muestra exactamente cómo tuvo un caminar en la vida y de repente se fue a un deslizadero terrible a través de ese pecado que vamos a estar describiendo. Vamos a orar juntos para pedirle a Dios que Él nos permita entender esto. Padre, te pedimos que tú alumbres nuestros corazones y que nos ayudes a través de la vida de David, Señor, como nos has ayudado a aprender cosas buenas de todas aquellas bendiciones que tú diste a través de este hombre, Señor, y le diste en lo personal a él, Señor. Te pedimos también que nos atalayes, que nos hables, que nos enseñes cómo es que se deslizó y cómo llegó a perderse tan grandemente en este pecado que solo tú lo pudiste sacar, Señor. Ayúdanos para que podamos alcanzar tu favor como Él lo alcanzó y puedan nuestros ojos ser abiertos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es difícil creer que una persona que estuviera tan cerca del camino de la vida de pronto se deslizara tan grande y llegara a una compañía sin Dios de una manera tan drástica como le pasó a David. Y una forma de entender esto es con un ejemplo de un observador que iba caminando en el campo y vio a un indígena que se esforzaba por cavar un agujero en medio de los árboles de un frondoso bosque. Y el viajero, sin entender lo que hacía esa persona, le preguntó que si cuál era el propósito y qué estaba haciendo. Y entonces el indígena le dijo: mira, estoy haciendo una trampa para conejos. ¿Pero dónde está la trampa? Yo no veo nada, le contestó el viajero, y le dijo el amigo que estaba enseñándole sonriente: mira, la trampa no la voy a poner sino dentro de un par de semanas. Hay un proceso para que los conejos caigan en el engaño y los pueda atrapar. De noche van a venir y van a oler la comida que yo les he dejado dentro, pero no se van a atrever a quedarse en el agujero. Mañana van a regresar y se van a acercar más, y dentro de 2 días más o menos se van a lograr meter en el agujero, y yo les voy a seguir poniendo comida y van a empezar a ver el lugar de manera familiar, hasta que dentro de 2 semanas, cuando lo haga y ponga la trampa, que ahorita no está, pero lo voy a poner después, ellos van a estar muy confiados en ese agujero y van a venir a comer nuevamente, pero el que va a darse un festín soy yo, y me voy a dar un buen atracón de conejo. Y exactamente como esta persona engañaba a los conejos poniéndoles algo atractivo, comida, algo con hojitas que se viera interesante para que él se pudiera acercar, y como él estaba actuando para que tuvieran confianza y se fueran acercando y no sintieran que podían perder la vida y de repente ¡paz!, les cae la trampa. Así el pecado llegó a la vida de David. Parecía como que no le iba a pasar nada, como que era demasiado fuerte, como que estaba muy cerca de Dios, y de hecho es difícil creer que llegó a tener una caída tan espectacular como la que vamos a describir, porque era un hebreo sumamente amado por Dios, porque fue el rey más importante de la Biblia, porque fue escogido por Dios y Él unificó los reinos de Israel y de Judá, el del norte y del sur, y porque fue no solamente rey, sino fue un profeta, fue un ministro de alabanza, fue un gran avivador. Y hemos narrado cómo en la cueva de Adulam los peores, los endeudados, los que tenían problemas, los que estaban llenos de dificultades, fueron con él y él los cambió llevándolos a Dios
por la gracia que Dios le había dado y por la bendición que él había aprendido a través del Espíritu Santo, a poder modificar el carácter, poder ser aguerridos, poder ser valientes, poder enfrentar los problemas de la vida. Y Dios nos lo deja como ejemplos. Él escribió muchos salmos, la mayoría de los salmos son de él, y refleja todas las diversas experiencias que puede tener el alma humana, desde el gozo, la tristeza, la angustia, el dolor, el consuelo. Refleja su alma entera. David ahí nos enseña a Dios a través de él. Fue valiente, extremadamente valiente. Es célebre su encuentro con Goliat, cuando todo el mundo era cobarde. Desde niño fue valiente. Y él creía en una teocracia, esto es que el verdadero rey de la nación era Dios, y que él simplemente era un capitán y era una persona que se dejaba dirigir por Dios. Tenía paralelos David interesantes, como en el mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, Cristo y David fueron consanguíneos por padre y por madre. Ambos tenían un origen humilde, ambos fueron de Belén, ambos fueron reyes, uno de la tierra y otro del cielo. Y Jesús empezó a proclamarse como rey aproximadamente a la misma edad en la cual David empezó a ser rey. Y bueno, por supuesto, no hay comparación realmente totalmente equiparable entre Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un hombre que llegó a ser un rey de la nación de Israel en esta tierra. Pero bien que empieza a oler la vida de David como a la de Jesús, y se empezaba a parecer más a su maestro, sin que nunca un ser humano pudiera llegar a alcanzar tanto como Dios hecho carne. Pero, por ejemplo, en el Salmo 22 empieza David hablando en ese salmo su experiencia, sus angustias, y de pronto cuando sigues leyendo el salmo hay como un cambio de personajes, y Dios lo empieza a ministrar y le cuenta las suyas, le cuenta su aflicción, le cuenta su angustia, le cuenta cómo se siente en la crucifixión Cristo mismo. Y es muy hermoso la interacción que tenía Dios con David y cómo le enseñaba las cosas que venían más adelante y los consuelos que le daba. Y él veía a Cristo a futuro, así como nosotros también lo vemos, pero hacia el pasado, solo que él estaba en otro momento histórico. Sin embargo, David enfrentó en carne propia exactamente lo que dice este versículo que leímos juntos. Proverbios 21:16, lo volvemos a leer, dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Puede quedar totalmente muerto espiritualmente, y es peligroso apartarse del camino de la sabiduría. Pero ¿cómo puede ser que alguien que hubiera estado tan cerca de Dios terminara totalmente apartado del camino de Dios? Y bueno, vamos a ir describiendo en 2 de Samuel, que es el libro que estamos estudiando, ese deslizadero que tuvo David hasta quedar bien lejos del camino de Dios. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1, vamos a iniciar aprendiendo que todo inició por una confianza en sus logros, cambiando sus obligaciones por descanso. Dice el pasaje: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí nos está hablando el momento, la vida de una guerra importante. Hacían 2 campañas militares al año, en otoño y en primavera. En verano no era un buen momento porque había demasiado calor y no era ideal para ir a la guerra. Y en invierno el frío evitaba que los suministros se pudieran acercar de una manera rápida a los ejércitos, y por lo tanto se hacían en otoño o en primavera las guerras. Y nos describe a David en su palacio, en el lugar incorrecto, cuando toda la nación estaba en riesgo. Tenía aquí aproximadamente 50 años. David tenía hijos, tenía hijas, tenía una piedad reconocida, y él mismo enseñó a su hijo que antes del quebrantamiento es la soberbia, y nos lo escribió después su hijo en el libro de Proverbios. Y él mismo vivió ese envanecimiento. Aquí en el pasaje parece un hombre tibio, un hombre que ya tenía muchas riquezas
físicas, riquezas en el palacio, riquezas porque tenía hombres valientes que peleaban por él, porque había levantado a verdaderos ministros y a verdaderos hombres valiosos, guerreros, que además amaban a Dios, que eran firmes, que eran fuertes, y que eso también era una riqueza importante. Sin embargo, no estaba orando por ellos, no estaba buscando, no estaba planeando, no estaba haciendo lo mejor por su nación, sino estaba totalmente evadido. Ya era un David muy diferente, un David en donde toda su caída empezó en el palacio. No fue como cuando estaba en angustias en la cueva con el otro rey previo a él, que fue Saúl, que lo estaba persiguiendo y que estaba con miedo, con pocos hombres, pensando que en cualquier momento podían venir y acabarlo y matarlo, y él se iba y se humillaba con Dios para que Dios le diera fuerza y le diera gracia. No, ahora tenía fuerza, ahora tenía valientes, ahora tenía riquezas, ahora estaba confiado, ahora era rico y se había enriquecido y de ninguna cosa tenía necesidad porque no estaba quebrantado delante de Dios y buscando lo mejor para su nación. Y en ese contexto de estar envanecido, de no estar buscando humilladamente lo mejor que Dios quería para su pueblo, estar intercediendo por ellos, o estar en la misma batalla, o estar con los generales viendo la táctica para poder minimizar las pérdidas y que pronto se diera una victoria, trabajando, en pocas palabras, David simplemente estaba en Jerusalén relajado. Y en esta situación relajada le dio lugar a deseos impropios. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí vemos con tristeza el pasaje. Al caer la tarde se levantó de su lecho. Esto es, ya era de tarde, normalmente nos levantamos de mañana y temprano, pero David estuvo toda la mañana relajado, estuvo durmiendo mucho más, y al caer la tarde, ya muy avanzado el día, seguía flojeando y se levantó de su lecho, se empezó a caminar y estaba ahí, dice el pasaje, refrescándose en el terrado mientras su ejército peleaba en un lugar lleno de calor y de dificultad. Él paseaba. Y las tentaciones vienen cuando nosotros no estamos sirviendo a Dios. Las tentaciones vienen cuando estamos apacentados, cuidándonos, muy enfocados en nosotros mismos y no enfocados en Dios. Cuando no tenemos el corazón en aquello en lo cual Dios quiere que tengamos el corazón. Los apóstoles, por ejemplo, no pudieron orar una hora cuando era momento de interceder y cuando Cristo les dijo que velaran con Él una hora. Y dejaron a Cristo y se fueron a dormir y después fueron dispersados. Y el único, tristemente, que trabajó fue el que había apostatado, Judas, que fue a ir y a traer soldados y a armar la rebelión en contra de Cristo. Pedro después lo negó 3 veces. Los demás fueron dispersados y huyeron cuando el pastor fue herido y se cumplió la profecía, porque no humillaron su corazón, porque no buscaron, porque estuvieron no preparándose para la tentación que iba a venir. Y de igual manera, Adán, por ejemplo, que no estaba cuidando y atalayando a Eva, viendo que estuviera segura, que estuviera amada, que estuviera cuidada, que se sintiera aconsejada, sino que estaba confiado. Allá Eva, ella ya sabe, ya le enseñé, ya todo, y de repente llega una tentación, cae ella, y luego cae él. Y si no estamos vigilando y cuidando, y como dice el pasaje, viviendo ya no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, podemos venir y caer en muchas tentaciones. Y así estaba David, paseando, levantándose tarde, relajado, y de repente vio a una mujer muy hermosa. Y el pecado se aparece precisamente como se le apareció a David, como una mujer muy hermosa. Se aparece como algo que no te va a pasar nada, como algo que no te va a meter en problemas, que no te va a llevar a perder tu alma, que no te va a llevar a quedarte sin libertad o en un camino hacia el mismo infierno, sino como algo muy atractivo y que va a generar deleites y que es inofensivo. Y como su corazón ya estaba desviado, después de que vino el deseo, empezó la acción. Y la acción fue preguntar por ella. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 3, seguimos leyendo, dice: envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Preguntó por aquella joven.
Y era hija de Eliam. Eliam, el nombre de su padre, quiere decir Dios de mi pueblo o el pueblo de mi Dios. Un nombre puesto con el interés de guiar a su padre, a Dios, desde niño, y refleja unos abuelos creyentes, un padre creyente. Y de hecho, el abuelo de Betsabé, hablamos ya de su padre Eliam, pero su abuelo fue otro hombre interesante, se llamaba Aitofel, que era uno de los consejeros del rey, que estaba lleno de sabiduría y que la Biblia dice que eran sus consejos sumamente acertados y que cuando él hablaba era tan respetado como si Dios mismo hablara. Era una persona que estaba llena de sabiduría, aunque tristemente después se corrompió. Pero ellos, esa familia, generó una jovencita hermosa, a la que le llamaron Betsabé. Betsabé quiere decir séptima hija o hija del juramento. Su nombre refleja una espiritualidad en sus padres y un propósito especial para su vida. Y fue evidentemente una mujer espiritual a pesar de la caída que vamos a narrar. Y lo vemos porque pues, ella terminó siendo la madre del rey Salomón. Y si no fuera... si no hubiese sido una mujer espiritual, no hubiera levantado un hijo como que aquel que llegó a ser Salomón. Y bueno, él fue informado que Betsabé era mujer de Urías Eteo. Y eso era suficiente para que él hubiera detenido sus pasiones. O sea, ya es una joven hermosa, pero esa joven hermosa tiene un hombre, y ese hombre es Urías Eteo, es su mujer, ya tiene una familia, ellos se apartaron, hicieron una familia y hay que respetar esa familia. Y eso de que él fuera Urías Eteo, hay que entender qué es eso de que fuera Eteo. Y para ello te quiero presentar un mapa donde viene ahí Ati, que es la tierra de los etitas o de los eteos, que es el lugar en donde ese Urías Eteo nació. Viene en el mapa, si me ayudan con la imagen por favor. Bueno, ahí se ve lo que es el día de hoy Turquía, y puedes ver ahí con una flecha donde estaba Ati y donde estaba la capital, que es Atusas. Y ese Ati fue un reino antiguo fundado entre el siglo XVII y el siglo XII a.C. Y bueno, su capital, como se muestra en el mapa, era Atusas, y de ahí vienen los hititas, o también fueron llamados como etitas o eteos, y fueron de origen indoeuropeo, y fue el fruto de la unión de varias culturas, de tal manera que ese hombre, Urías, que venía de aquel lugar, era un extranjero, y un extranjero que estaba dándose por pelear las batallas de Dios. Y entonces él viene a ser como aquellos extranjeros notables que nos muestra la Biblia, como Ruth, como Rahab, como Jael, como Obed-Edom, como aquellos extranjeros que se dieron por Dios y fueron aún a servir a Dios, y él estaba sirviendo y poniendo su vida en el filo de la navaja para darse con todo por Israel. Y ese hombre que dejó su nación y vino a pelear las batallas de Israel tenía un tesoro, y ese tesoro se llamaba Betsabé, su mujer, a quien él amaba. Era su marido, era un hombre espiritual, era un hombre muy valiente, un hombre que había pagado el precio de servir a Dios, que luchaba gustoso, arriesgando su vida por el país que había adoptado como su país, por cuidar su familia, y era un buen hombre que debió de haber tenido el respeto de David para con su familia. Sin embargo, David perseveró en seducir una y otra vez a la esposa de este hombre, Urías Eteo, hasta que la tomó. Y lo vamos a ver en 2 Samuel, capítulo 11, verso 4, dice: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuando dice la Biblia que envió mensajeros, quiere decir que no usó solamente un mensajero, sino que envió un mensajero, a lo mejor le mandó un regalo, a lo mejor le mandó un mensaje, y luego otro mensaje con otro mensajero, y luego la convenció, y luego quizás recibió otro mensaje y las dudas de ella, y luego la mandó a llamar, y varias veces era una persona que estaba insistente en buscar convencer a Betsabé de que estuviera con él. No hay evidencia de que ella fuera tomada por la fuerza, por lo tanto, él la sedujo. Betsabé
estaba en una situación de mucho mayor tentación que David, porque pues, su esposo había ido a la campaña, no había estado en meses con su esposo probablemente, y era más joven, tenía las hormonas en un mayor nivel que las hormonas que tenía David a los 50 años más o menos, y bueno, como quiera pecó, y es reprobable y está mal, pero cuando consumaron el pecado, la reacción de ella es que ahí mismo se purificó. Imagínate a Betsabé cayendo de rodillas y pidiéndole a Dios perdón y humillándose y buscando la gracia de Dios. Y David, ¿qué hizo? No hizo absolutamente nada. Ella se purificó de su inmundicia y después volvió a su casa apenada, y David no hizo nada. Y la historia no terminó en una aventura extramarital de ambos, sino que el problema apenas comenzaba. 2 Samuel 11:5 dice: y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y aquí podemos ver la radicalidad de Betsabé, porque ella no lo va a ver, sino nada más le manda un mensaje diciendo: estoy encinta. Lo hace saber al rey, pero no se acerca al pecado, sino que prefiere estar lejos y mejor no acercándose. Y ahora imagínate a David cuando le llega un recado de Betsabé, oye, Betsabé te manda este recado, y lo recibe, y a lo mejor pensando: quizás voy a tener otra oportunidad. A lo mejor la voy a volver a ver para pecar, a lo mejor se puede dar otro chance con ella, finalmente no está Urías y yo la puedo llamar al palacio como que quiero pedirle algo. Pero de repente abre el mensaje y se da cuenta que lo que tiene es un problema grande. Y David trató de darle solución. Y aquí se ve cómo ya había dejado la vida y la sabiduría, y en su corazón solamente había muerte, y actuó perseverantemente en ello. 2 Samuel 11, versos 6 y 8 dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Y era obvio el plan que estaba siguiendo David, que esto es actuar con hipocresía y aparentar que tenía interés por Urías y que quería saber el estado de la guerra. Entonces todo era una simulación. Y en esa simulación hipócrita de David, le pregunta por la salud de Joab, que él mismo podía haber averiguado, por la salud del pueblo, que curioso, ahora finge que le interesa la salud del pueblo cuando ni siquiera estuvo viendo por ellos, por el estado de la guerra, cuando había estado totalmente desentendido y paseándose y no tomando su responsabilidad de ver por su pueblo. Y después de estar como recibiendo el reporte, le dice: desciende a tu casa. Y como aparentando respetar mucho a Urías y a su familia, le manda un presente de la mesa real. Y es muy obvio lo que estaba buscando David perseguir. Ahora le manda un presente de la mesa real, le manda a lo mejor comida o algún regalo o algún beneficio, una compensación por sus servicios, y entonces él podía llegar y darle dinero a su esposa y disfrutar con ella los alimentos que le había invitado el rey, y de la mesa del rey me mandaron todo esto. Y todo era una triangulación asquerosa que estaba utilizando David, y siguiendo las mismas técnicas que Saúl antaño había utilizado con él cuando había empleado a los filisteos para tratar de acabar con la vida de David. Así ahora David estaba empleando a Urías para tratar de ocultar su adulterio, y pues bueno, le mandaba el presente, lo mandaba a su casa. Era muy obvio que un hombre, después de meses de no estar con su casa, iba a tener intimidad con su esposa, lo dejaba un tiempo ahí con ella y después lo regresaba a la guerra, y cuando viniera ya que todo hubiera acabado y sale que Betsabé está embarazada, pues ¿qué crees? Que Urías coincidió con que él vino de regreso, le dio un reporte al rey del estado de la guerra y el hijo es de Urías. Y de esa manera sucia hace una triangulación para esconder su pecado y para no aparecer como responsable de nada. Y así es el adúltero, porque en este caso David ya era un adúltero. El adúltero quiere placer, el adúltero quiere la mujer, pero no quiere el compromiso.
y empieza a hacer tácticas y estrategias para esconder siempre y siempre aparentar que es una buena persona. Y hay muchas personas que tristemente actúan de una manera vil y sucia e hipócrita, como en este caso estaba haciendo David. Vamos a ver entonces cómo iba avanzando David en la degradación. De haber sido un hombre lleno de justicia, bendición, santidad, se hizo un tibio, dejó de buscar a Dios, se apacentó, se puso a vivir los placeres personales, estuvo de flojo, estuvo de evadido, se puso a codiciar una mujer que no era su mujer, se puso a seducirla, a adulterar, y aquí estaba ya en una dureza muy grande porque no estaba buscando la restauración de Dios, y ahora le añade a todos estos pecados el pecado de la hipocresía. Pero dentro de todo este contexto de la degradación del corazón de David, se ve un contraste muy interesante en la Biblia y que Dios utilizó para intentar redarguir a ese rey sucio y duro, mostrando un corazón totalmente puro en Urías. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 9, dice: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, Urías prefirió quedarse a cuidar la casa de David. Yo me voy a quedar a cuidar a mi rey y voy a estar aquí con sus guardias y con todos los siervos de mi rey y voy a estar ahí, lo voy a estar amando, y si llegara a venir un enemigo y estuvieran tratando de atacar a mi rey, yo lo voy a defender y voy a quedarme a cuidar la casa del rey, que es exactamente lo opuesto que hizo David con la casa de Urías. David violó la casa de Urías y ahora Urías estaba cuidando con sumo extremo la casa del rey. Y este contraste donde se muestra el puro en contra del adúltero y del sucio era una oportunidad que Dios pudo haber utilizado para quebrantar el corazón duro de David. Pero cuando una persona se empieza a endurecer y empieza a agregar un pecado y luego otro y luego otro y luego hipocresía y luego maldad, es difícil si no tiene una actitud humilde que se pueda quebrantar ese corazón. De tal manera que cuando David fue informado, con hipocresía trató de convencerlo. Y vamos a ver esta parte de la historia. En los versos 10 y 11 de 2 Samuel 11 dice: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Cómo crees, señor rey, que yo voy a ir y ponerme a disfrutar con mi esposa cuando Dios mismo está bajo tiendas? Cuando el honor de esta nación está bajo tiendas, esa arca que es Dios, su presencia manifiesta, que nos está acompañando y que nos inspira en la batalla, y yo voy a estar disfrutando cuando debo estar pensando y enfocado en lo que es importante. No, yo no lo voy a hacer. Por vida tuya que no lo voy a hacer. A mí me importa que tú estés bien. Me importa el honor de Dios. Me importa tu casa. Me importa tu alma. Y yo no voy a hacer esa cosa. Que es irme a apacentar, irme a disfrutar, irme a hacer como que no pasa nada. Cuando si no ganamos esta batalla que tenemos que ganar, podemos quedarnos sin arca, podemos quedarnos sin nación, podemos quedarnos sin rey. Y yo no quiero eso. Yo quiero dar mi vida por Dios y yo quiero dar mi vida por ti. Y entonces el Espíritu Santo confrontaba a David. Mira, él no está apacentado, él está enfocado en el reino, él tiene un corazón adecuado. A él le importa mi honor y le importa que los enemigos no tomen el arca del pacto. Y es muy santo y muy puro el corazón de Urías. Y tú cómo le pagaste a Urías. Pero David, en vez de aprovechar su oportunidad, construyó tiempo para actuar. Verso 12, seguimos leyendo, dice: y David dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David se quedó reflexionando en cómo resolver el caso. 2 días pensando,
y pensando, ¿cómo lo voy a resolver? Quédate y te voy a despachar, así como que tuviera mucho trabajo. Espérame tantito, déjame sacar todo el trabajo que tengo y tú espérame. Y todo su trabajo era reflexionar y pensar cómo resolver aquel caso. Y había dos caminos. Un camino era buscar la gracia de Dios y dejar el pecado. Y de manera positiva pudo él haberse humillado y haberse puesto a disposición de los demás y confesar lo que había hecho, caer de rodillas. Y otra forma, que tristemente fue la que él escogió, fue perseverar en su plan perverso y hacer peor maldad. Y David, en vez de arreglar las cosas, escogió agregar más maldad a su corazón. Verso 13 de 2 Samuel 11 dice: y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y aquí vemos de nuevo un pasaje tristísimo. Vemos a el perverso corromper al santo para que rompa sus propósitos y peque, pierda la cordura con el alcohol y se vaya con su casa, con su mujer. Ahora ya no usa la seducción o los regalos o la amistad, sino ahora lo busca emborrachar para que ahora borracho se vaya a su casa y entonces pueda estar con Betsabé, y siempre enfocado en algo, que es esconder el pecado que David había hecho. Y eso es un acto totalmente aberrante. Podemos inferir también que Betsabé estaba arrepentida porque ella ni siquiera lo mandó llamar, no lo mandó buscar, no trató de hacer una manipulación para traer a Urías con ella, sino estaba también impresionada y buscando la gracia de Dios, y nunca participó en nada de aquello que hizo David. Finalmente David terminó matándolo a través del enemigo en una segunda triangulación, utilizando de nuevo las mismas técnicas que aprendió de Saúl, que fueron las más perversas y malas y que él mismo las sufrió. Ahora él las estaba poniendo en práctica con su mismo amigo. Y vamos a ver esta forma vil en la cual David encargó la muerte de Urías. Segunda de Samuel 11, versos 14 y 15 dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y aquí vemos lo sumo de la tiranía. Urías había sido un héroe, había dejado su pueblo para venir a buscar a Dios, había preferido quedarse como portero para proteger a David mismo en vez de irse a disfrutar a su casa. Tenía carga por el honor de Dios y por el arca de Dios que estaba en tiendas, y se preocupaba por su general, por Joab, por el pueblo que estaban batallando. Era fiel, era leal, y ni embriagado traicionó sus ideales, porque no fue, sino que se quedó en su rol, aunque sea embriagado, pero que yo voy a hacer aquí lo mejor que pueda para cuidar a mi rey. David usó a él mismo, conociendo que era totalmente leal y que jamás iba a abrir esa carta, para llevar con su mano su sentencia de muerte. ¿Y dónde había quedado aquel hombre que era un ejemplo de santidad? Aquel hombre que cambió a los endeudados, a los emproblemados, a los impíos, en un nuevo corazón y en nuevos hombres y en valientes guerreros. ¿Dónde había quedado el niño que venció al gigante? ¿Dónde había quedado el dulce cantor de Israel? Y aquí vemos cómo el pecado estaba haciendo totalmente trizas el corazón de David, y ya estaba totalmente en grandes maldades y en durezas y en situaciones espantosas, mandando matar a su amigo para esconder un adulterio. Aquel que le había sido fiel hasta poniendo su vida en riesgo para cuidar a su rey. Finalmente el plan resultó y Urías murió. Como dice la Biblia, delante de la aflicción es quitado el justo y no hay quien lo entienda. Segunda Samuel 11, versos 16 al 17, Dios libró a través de su propia muerte a Urías de su aflicción. Dice el pasaje: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes,
Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Aquí no dice que Joab le hubiera dicho a sus hombres que se hicieran para atrás. Lo único que hizo fue poner a Urías en el lugar de más riesgo y donde estaban los hombres más valientes. Y después, cuando salieron los de la ciudad a pelear, algunos cayeron y entre ellos Urías Eteo. Urías Eteo, como Dios recordándonos nuevamente, aquel extranjero que vino de otro lugar a pelear las batallas que eran importantes para Dios. Después, David se engañó tomando a Betsabé por mujer. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 26 al 27, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y aquí vemos un matrimonio urgente para cubrir el embarazo. Hay comentaristas que piensan que esto pudo haber tardado tan poco como 7 días. Y quizás parecía un hombre piadoso que, oye, pobre Betsabé, quedó viuda, murió Urías, mi amigo, hombre, yo lo tuve aquí, yo estuve con él y yo compartí con él y él me vino a dar el reporte de la batalla y luego fue y murió. No, pues yo voy a ver por su familia, voy a traer a Betsabé y parecía en realidad como un hombre piadoso, generoso, que veía por la esposa del otro, pero en realidad lo que estaba haciendo es un acto vil, sucio, un acto claro de apostasía, de maldad, violando toda la dignidad suya y de Betsabé y del reino y en muy grandes maldades y desviaciones. Y de nuevo reflexionemos, David se deslizó, se hizo tibio, evadió tomar su responsabilidad, anduvo de flojo, de egoísta, de codicioso, sedujo a una mujer casada, adulteró, cayó en dureza, fue hipócrita, fue inquebrantable porque veía cómo Urías no cedía y él nunca fue para decir yo debería ser así, voy a quebrantar mi corazón. Fue corrompedor de creyentes, emborrachando a aquel que era radical. Ordenó una sentencia sin culpa, que es una enorme injusticia. Fue perverso, usando al mismo Urías para llevar su sentencia de muerte. Fue asesino y fue hipócrita cuando aparentó que cuidaba a Betsabé, pero quería en realidad cubrir todo. Y con todo esto estamos viendo la caída de David, llena de pecados, llena de maldades, llena de situaciones asquerosas, pero que deben de ser vistas si es que quería David tener una oportunidad y ponerse a ver lo que él había hecho. Debe de ponerse a ver su corazón para poder arreglar su vida. ¿Y por qué Dios nos deja todo esto? Porque nos enseña cómo alguien que estaba en el camino de la vida de pronto cayó en un deslizadero grande y hizo maldad y media, terribles maldades y muchos pecados. Y porque cuando nos escribe Dios el pecado de David, nos está diciendo, yo entiendo claramente cómo le pasó a él y cómo se fue haciendo más grande y más grande y más grande y más grande el pecado en su vida, como cuando cae una pequeña roca de una montaña helada y de pronto empieza a hacerse grande y grande y grande hasta que después es una avalancha espantosa. Así es el pecado. Viene una cosita pequeña, levantarse tarde, parece que no fuera grave, parece como poca cosa, pero luego viene otra y otra y otra y otra y otra hasta que ya es un asesino, un hipócrita, un adúltero, un engañador, una persona mala. Y así él cayó en un deslizadero terrible. Y hay un ejemplo que hicieron el Comité Pacifista Antinuclear, que ellos pusieron ahí una especie de museo y después un cartel en donde hicieron una inscripción intrigante y decía en la inscripción, ven y ve a la bestia más peligrosa del mundo. Y entonces la gente cuando se acercaba y veía el cartel dice, yo quiero ver quién es la bestia más peligrosa del mundo. Y cuando llegaban y se asomaban a ver a esa bestia más peligrosa del mundo, los visitantes salían o decepcionados o furiosos o algunos reflexivos, porque todo lo que había detrás de aquel letrero era un espejo donde se podían ver a sí mismos. Y hoy hemos visto en el espejo a David, la caída de David.
Pero si quitáramos a David y te pusiéramos a ti, o me pusiera yo, seremos capaces de ver nuestros pecados y la caída que habremos tenido y podemos analizar todo lo que hicimos mal para poder después ir con Dios y buscar una restauración real. Dios por eso nos lo dejó, para que aprendamos de la caída, para que aprendamos cómo te lleva a situaciones terribles y para que entonces tengamos cuidado de que no nos deslicemos y no nos vayamos a grandes maldades. A manera de conclusión, quiero leer en la Biblia una advertencia sobre esa muerte que viene cuando se da el pecado, que se empieza a descuidar y viene uno y luego otro y se hace un problema muy grande. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. La concupiscencia se refiere a nuestras tentaciones, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, alguna tentación que pueda ser fuerte en ti. Cuando ha concebido, cuando le das entrada, como David le dio entrada, algo que parecía inofensivo, está paseando y de repente ve una mujer y se queda viendo. No debió de haber visto, y menos si se estaba bañando. ¿Por qué se pone a verla? Pero luego manda a preguntar y le dicen que es casada, debió de haber parado, pero se va concibiendo y se va acercando y viene el pecado seduciendo y luego da luz y viene una gran maldad y cuando es consumado trae muerte. Y ya no se ve después de esa muerte que tuvo él en su adulterio, un David lleno de luz, un David que quiere generar valientes, un David que quiere honrar a Dios, sino se ve un verdadero perverso que está trayendo mal y que está destruyendo todo, que está atacando al pueblo por el cual debería de ver y que está corrompiendo a los siervos de Dios y trajo verdaderamente muerte en él y muerte en otros, quitándole la vida a su amigo Urías. Y si eso le pasó a David, y David fue más fuerte que tú y que yo, en un sentido espiritual, porque estuvo muy cerca con Dios. Tengamos cuidado, porque nos puede pasar en cualquier momento. Si somos ligeros, si somos superficiales, si empezamos a coquetear con el pecado, vamos de pronto a caer en muerte completa y total. Termino con el pasaje con que inicié, Proverbios 21:16, dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, o como dice otra traducción, de la vida, vendrá a parar en compañía de los muertos. O sea, si te apartas del conocimiento de Dios, de sus enseñanzas, de la vida que Él te da a ti y a mí, vienes a parar en compañía de los muertos, vienes a acabar tu vida en un cementerio mismo, donde estás seco, muerto, podrido y haciendo daño. Así le pasó a David. Y ten cuidado, no te vaya a pasar a ti también. Con eso termino. Reflexiona en esta enseñanza. Ten cuidado de que no entres en un deslizadero. Y si estás enrollado por todos lados, ponte a ver con cuidadito toda tu caída para que puedas tener esperanza. Y si quieres verla y deber ser analítico con una crítica constructiva dentro de tu alma, te invito la próxima semana para que veamos la salida que encontró David para esta situación. Con esto me despido, Dios les bendiga, que tengan buena tarde.